Bueno, les habla un profesaurio. Aténganse a las consecuencias, ¿vale? Cada vez que detecten rugidos, movimientos lentos, es por eso, no hay otra. Miren, antes de empezar tengo una curiosidad. Solo tienen que levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes son docentes en activo ahora? Hoy. Va, está bien, está bien. Digo, para ubicarme. ¿Cuántos de ustedes no nacieron en Canarias? Levanten la mano. Vale, bajen la mano, ok. Y luego, aparte de Johan, nuestro técnico de sonido, ¿cuántos son, además, europeos? No han nacido en la península o en las islas, extranjeros. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Miren, voy a poner a prueba mis convencimientos, a ver si son reales o son mis convencimientos y no tienen nada que ver. Es un ejercicio muy tonto. Yo les voy a decir una palabra. Les voy a decir una palabra y ustedes tienen que intentar ver qué imagen les viene a la mente. Yo digo la palabra y ustedes visualizan algo y luego me dicen lo que visualizaron, ¿vale? La palabra es pino. Pino. El pino, un pino. Algo les vino a la mente. Y ahora yo digo, levanten la mano lo que les ha venido a la mente es más o menos una cosa así. Levanten la mano, los que les ha venido una cosa así, más o menos así. Vale, ok, bajen la mano. A los que no les ha venido eso me dicen qué les ha venido a la mano. Con pino, la palabra pino. Cumbre. Casa. Perdón. Bosque. Tea. Vale. Ok. Tu madre. Bien. Sí. Ajá, ok. Miren, el pino no existe. El pino en general no existe. A quienes les ha venido el pino que dibujan todos los niños, cuando le dices dibuja un pino. ¿Hay algún carpintero aquí? ¿Alguien que tenga experiencia de trabajo en carpintería? Uno. El que ha trabajado en carpintería sabe que existe el pino gallego, sabe que existe el pino insignis, sabe que existe el pino riga, sabe, y el canario que ha vivido con cierta proximidad al monte sabe que existe el pino canario, y el que tiene una casa con techos con vigas de tea sabe, pero el pino mediterráneo es otra cosa, y el que es vasco como yo y ha crecido en medio de grandes plantaciones de pino insignis para las papeleras, el pino es el que es. Pero la imagen que nos viene cuando decimos pino es una imagen mental, un estereotipo, una reducción, pero ese es el único que no existe. Y entonces la siguiente pregunta suele ser, coño, el pino, joder, el pino de verdad, o sea, el pino, el verdadero pino, ¿cuál es? Manos arriba. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo explica? Y pues no existe. Siempre, cualquier manifestación que encontremos en el planeta, de cualquier tipo, siempre es una concreción puntual, en un espacio y un tiempo. Siempre es una concreción. No hay un pino más pino, no hay un pino mejor. Ahora bien, si eres pino y te toca vivir en Canarias, ¿saben que el primer pino canario no nació aquí? O sea, el volcán, ahora están analizando el volcán Tajogaite. Verán que del fondo de la tierra, entre el magma, no viene ninguna semilla de pino. El primer pino nació de un piñón que cagó un pájaro que no sabemos de dónde vino. Pero cagó en un sitio donde ya había una cierta zona de líquenes, de cosas donde aquello pegó. Y se llenaron las islas de pinos. Pero vino el volcán y se quemaron todos los pinos menos uno. ¿Saben cuál se salvó? El que tenía la corteza más gruesa, que volvió a echar pinos, que volvió el incendio, y el pino canario no le teme al fuego.
porque está por encima del fuego. Pero el Mediterráneo tuvo que lidiar con otras cosas y el pino de los Alpes tiene que lidiar con la nieve. ¿Quién aguanta frondosas ramas si viene la nieve y te las tumba? El pino no existe, pero Canarias existe. Y es distinta. Pero es distinta en cada una de las islas. Entonces, yo les vengo a hablar de 38 años de docencia, lo que he hecho, lo que hice, lo que pienso sobre lo que hice, y voy a intentar explicarles las explicaciones que yo creo que tiene lo que yo hacía, pero ya sabemos que uno hace las cosas por razones que se le escapan también, ¿vale? Entonces, todo lo que les voy a decir es verdad, pero no es toda la verdad, porque habrá cosas que se me escapan. Así que vamos muy rápido, si puedo. Cuando me llaman para venir a cantar, digo, voy. ¿Pero de qué se trata? Dice, no, jornadas críticas a la innovación educativa. No jodas, llevo 40 años intentando que la innovación educativa salga adelante y no sale, y ahora voy a ir en contra. Váyanse para el carajo. No. ¿De qué me están hablando? Claro, luego cuando me hablan de la ausencia de contenidos, digo, ¿cómo que la ausencia? Es que resulta... tres hechos sustanciales que quiero que tengan en cuenta para comprender por lo menos cómo yo me explico la cosa. Miren, el primero, ni legazpin Euskal Herriko herri txiki batean jaio nintzen, baina momentu batean 16 urteekin esan nuen euskalduna bihurtuko naiz. Yo nací en un pueblo del País Vascongado. Mi padre era navarro, es navarro, mi madre era burgalesa, y en aquel momento histórico, con 15, 16 años, elegí que iba a ser vasco. Ay, pues si habías nacido allí y eras vasco, ¿no? No te van a discriminar porque tu madre... No. Es que el euskera, que es una lengua que existe, tiene un término para definir al que es vasco. Y en euskera es vasco euskalduna. La es el artículo, el o la, dun, que tiene euskal, el euskera. Entonces, el que tiene el euskera es vasco. No, el que tiene 8 apellidos. Mira, yo tengo uno, un asqueta tardísimo y un severio más tardísimo. Si aquello de vasco no tengo. El que tiene la nariz más larga. La mía es bastante larga, pero es de Burgos, de la raza de mi madre. El que nació aquí, pues yo nací allí, pero yo todavía no era. Entonces, voy a hacerme vasco. Voy a aprender la lengua de estos cabrones y además que es la lengua de mi abuelo, nacido en Navarra, al cual mi padre nunca le oyó hablar en euskera. Y cuando mi padre supo que yo estaba a la búsqueda y fui al caserío y tal, no me dijo, lo que estás buscando ya estuvo en casa. Mutis. Yo me enteré que el abuelo Julio era euskaldún ya cuando vivía en Canarias. Entonces, ¿las cosas tienen que ser así? No. Fueron así. Yo era joven en aquel tiempo. Otra vivencia sustancial. La escuela era una puta mierda. Estábamos estudiando magisterio y sabíamos que nada servía. Lo que habíamos vivido no servía. Y la pregunta, bueno, ¿y qué hacer? Decía Lenin, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no olvidaré nunca. Salió un día un compañero y dio una conferencia sobre el método natural de enseñanza de la lectura y escritura de Freinet. Y dije, ahí está. ¿Sabes? Dije, hay alternativa, joder, hay alternativa. El método natural de enseñanza de lectura y escritura. ¿Qué nos diferencia de todos los mamíferos, a los seres humanos? ¿Qué nos diferencia? Caminamos erguidos y tenemos la palabra. Mira, ahora ella camina agachada para que no le coja la cámara. Caminamos erguidos y tenemos la palabra. Bueno, todos nuestros alumnos nos llegan a la escuela caminando erguidos y hablando perfectamente euskera, inglés, canario, con el acento del padre Abel. Lo clavan, lo bordan. Bueno, ¿dónde se aprendió eso? ¿Qué sistema pedagógico les enseñó? No, en casa, la madre, el padre, el abuelo. No jodas, pero ¿con qué metodología? Freire nos dijo, mira, vamos a llamar método natural. Método natural. Y hay unas claves en el método natural. Cuando nos las explicaron, yo digo, hay camino.
hay camino. Entonces, la tercera anécdota muy importante es que llevo 45 años estudiando los currículos vigentes. ¿Por qué? Porque teníamos que defendernos del inspector. Entonces, para defenderte del inspector, tú tienes que conocer la legislación y adaptarte a ella en la justificación, que no te pueda decir que no. La ley de Villar Palasí, todavía en pleno franquismo, en su declaración inicial, habla de que el objetivo de la educación es el desarrollo del alumno de modo integral, como persona en todas sus capacidades. Digo, aquí está. Voy a ser el más franquista. Cada persona en mi clase voy a intentar crear, posibilitar el marco para que se desarrolle integralmente en todos los ámbitos y que venga la inspectora a decirme dónde estoy fuera de la ley. Cuando estuvimos trabajando, y ahora les voy a contar los años, hubo un momento en que, entre comillas, me echaron de una responsabilidad. Y entonces volví a la escuela y entonces iba a hacer cosas que no entraban exactamente en el marco de la ley. Y entonces todavía tuve que estudiar más los currículos. Y ahora tengo un contacto directo con una persona que todavía es docente y le ayudo a intentar rellenar la basura de documentos escritos que consumen las horas y la ilusión del fin de semana de un ser humano para rellenar en 12 folios una verborrea que pretende explicar que por qué mañana vas a hacer el diálogo de la mañana. Coño, el diálogo se hace, tío, ¿para qué? Joder, para que aprendan a expresarse. No. Tú me tienes que decir qué criterio de evaluación, qué no sé qué, pero además lo tienes que escribir. Entonces llevo estudiando los currículos y es verdad que estoy aturdido, porque los últimos currículos no los entiendo. Se me caen de las manos con una descarga de discurso moralizante. El niño tiene que aprender a escribir, la niña también, ¿verdad? Sí, pero además tiene que saber que la naturaleza se debe conservar. Joder, claro, hay que conservar la naturaleza y tenemos que respetarnos y todo eso. Y entonces cuando te lo desarrollan también, tú tienes que decir, ¿y cómo lo haces? No es que les doy conferencias, es que lo hago en la práctica docente. Bueno, y es verdad que los contenidos han estado desapareciendo. Entonces, contenidos canarios. Hasta el año 83 empiezo a trabajar. En el año 78 se celebra la primera escuela de verano de Canarias. En el 82 ganan las elecciones los socialistas y en el 83 se celebra el primer Congreso Nacional de Movimientos de Renovación Pedagógica en Barcelona, 500. Era una explosión de juventud entregada a reflexionar sobre la nueva escuela que la ciudadanía necesitaba. Era un momento precioso. Hoy me han hecho recordar ustedes unas jornadas pedagógicas que se iban a celebrar en el sur de Tenerife en un fin de semana, ciudadanos que tendrían otras cosas que hacer, muy importantes, los docentes, pues preparar los papeles para explicarle a la inspectora lo que hacen la semana que viene. Y los demás pues tendrían que dedicarse a, yo qué sé, y ustedes están aquí. No se pudieron celebrar esas jornadas de renovación pedagógica porque la Guardia Civil impidió, por orden del gobernador civil, ya en periodo democrático, que un fin de semana los maestros nos reuniéramos. Era peligroso. Queríamos construir queríamos ofrecer una escuela nueva. Ustedes están aquí. Eso es una alegría muy grande para mí. Bueno, ¿qué es el movimiento Freiner, movimiento cooperativo, escuela popular? Pues unos cuantos jóvenes maestros canarios. Bueno, vamos a ir por la cosa más triste. A mí me trajeron obligado a Canarias. El ejército español nos tenía localizados y decía cuándo teníamos que coger las armas para defender su concepto de patria. Y si eras maestro y decías que no, y te hacías... No existía la objeción, existía la deserción, te tenías que ir del país, si no, era una cosa. Vine
contra mi voluntad, Canarias. Y cada día estoy más con mi voluntad en esta tierra. Y entonces me encontré con una generación de maestros canarios que querían ser canarios. Ya habían nacido en Canarias, sí, pero buscaban en el folclore, en la historia. Entonces, los vi haciendo un camino que era tan paralelo. Yo sentía que era tan el mío, ¿no? Tan el mío, que ya que llegué al acuerdo con mi primera esposa de que, bueno, si yo tenía que salir y no volver a Euskal Herria, sería solo por 10 años. Y luego tendría ella que salir. Aquella historia se acabó, pero ya yo estaba, y ya no me quedé. Y entonces fue muy hermoso. ¿Qué hacíamos? Y ahora vamos a hablar de tecnologías. Mi hermano me evocaba hoy. Levanten la mano, por favor, los que saben lo que es la imprenta de membrillo. La de gelatina. 1, 2. Vale. Miren, sé que lo último en nuevas tecnologías, lo más acojonante en nuevas tecnologías, son unos cascos con unas gafas que te hacen sentir como real lo que no existe, y entonces ves las personas y ves los objetos y casi los tocas. Incluso puedes ver, creo que es en el metaverso, a personas que no existen, que son avatares de tal. Digo, miren, hay algo más acojonante que esa basura. Y es la correspondencia escolar y la imprenta de membrillo. La imprenta de membrillo la tenías que cocinar en casa, con gelatina, con cola de pescado, se guisaba al baño María, mucho azúcar, y luego tenías que conseguir unos papeles de calco Ectocopy que escribía sobre un papel, ponía sobre el membrillo chupaba la tinta, y luego venía cada niño con un folio, ponía encima del membrillo, levantaba y salía el periódico escolar. El periódico escolar recogía los textos libres creados por niños que estaban en 6 años, en primero, y que todavía no sabían leer y escribir. Pero espérate, ¿cómo que texto libre escrito por niños que no saben ni leer y escribir y además no hacen palotes? ¿Cómo que escriben cartas a niños que están lejos y las leen si no saben ni leer ni escribir? Pregúntale a tu madre cómo te enseñó a hablar. Alguna madre le dice al niño, mira, vamos a llamar a papá, mira, papá es y luego la Los niños llegarían sin saber hablar, no aprenderían a hablar. Mira papá. Ustedes no lo saben, pero quien tiene niños y niñas, quien tiene críos sabe cómo se enseña. Entonces, un día me para un chico en una cafetería en La Laguna. ¿Tú eres Rogelio? Digo, sí. Joder, Rogelio, tú me enseñaste a leer y a escribir. Digo, no me suena, ¿no? ¿En qué colegio te enseñé a leer y a escribir? ¿En Agua García? Digo, no, pues estás equivocado porque yo nunca di clase en Agua García. Tú me enseñaste a leer y a escribir y en Agua García yo me escribía con un niño de La Matanza que se llamaba no sé quién. Digo, cabrón, tú eres uno de los niños. Lo primero que hacíamos para que un niño quiera leer y escribir es decirle que existen niños reales, no avatares, y viven en un espacio al cual no podemos llevar físicamente, pero a fin de curso sí vamos a llegar, porque van a venir al encuentro. Y entonces había que escribir las cartas. Mi cabra tiene fosiquito. Yo digo, fosiquito. ¿Qué es fosiquito? ¿Fosiquito? ¿Fosico? Digo, fosiquito. Entonces, los niños, siempre que hablan, los canarios, todo lo que hablan son contenidos canarios. No encontrar un niño canario que hable como si fuera vasco. ¿Y de qué realidad habla? Pues había unas gallinas, ¿cómo se llamaba? Me pierdo en el detalle. Miren, la cosa es la siguiente. Ese pibe sabía que había un maestro que le ayudaba a unos niños y uno de esos niños le escribía a él las cartas. Vamos a ver, ¿cómo se hace escribir una carta? Tú te sientas con el niño y le dices,
Mira, tengo aquí el listado de niños. Uno se llama Fabián, el otro se llama Pablo, el otro se llama no sé qué. ¿Quién elige a Pablo? ¿Quién elige a Fabián? Establecías los corresponsales. Entonces los niños sabían que existía. ¿Qué le vamos a poner? Mi cabra tuvo un baifito. Mi cabra tuvo un baifito. Se lo pones. Mi cabra tuvo un baifito. Cópialo. Lo más parecido que se pueda. Que él lo tiene que leer. Cuando llegaba la carta, me decía, maestro, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Quería leer. Quiere saber lo que otro ser humano realmente existente le ha mandado a él. Que es físico. Se toca. Se toca, pero es que se huele. La florcita que te mandó, ¿qué coño? Está bien, la pantalla está bien, es un complemento. Estas tecnologías funcionan. Y quien no te ha conocido cree que tú le enseñaste a leer y a escribir porque formaste parte del proceso. El periódico recogía los textos libres y luego se vendían por una peseta en casa. Y entonces las pesetas venían a la caja de cuentas. Y la caja era una caja y el libro de cuentas era la reproducción de un libro de cuentas con entradas y salidas para saber cuánto dinero tenemos. ¿Y qué hacemos cuando hay 10 pesetas? Joder, se reúnen con cinta SIVA y tenemos una decena. Y si queremos comprar sellos, porque estalló una estufa en un pueblo de Vizcaya y murieron no sé cuántos niños y queremos escribir una carta a esos niños y entonces hay que poner sellos porque ya no es el maestro que entrega la carta, entonces hay que sacar dinero, pero ¿cuánto hay que sacar? ¿10, 20, 30? No, hay que sacar 12. ¿Y de dónde sacamos esas dos? Si están amarradas, pues se rompe una docena, sacas 2 y te quedan 8. Entonces el cálculo vivo, la conferencia, mira, mi hermano me hizo el otro día una demostración, me dijo, ¿tú qué le quieres decir? Estas dificultades relacionales, ¿tú qué le quieres decir a las hermanas en torno a tal tema? Dice, te voy a mandar la propuesta que hace el chat. Y cuando la leí, digo, joder, es increíble. Dice, mira, quiero que le digas que tenemos problema con esto y quiero una solución de tal tipo. Tal. La máquina te lo hace de puta madre. Pues una maravilla, porque la máquina escribe en 3 minutos lo que a mí me costaría 45. Ya está, tengo la máquina, perfecto. ¿Y qué estoy aprendiendo con eso? Porque es que yo aprendo cuando yo escribo, cuando elijo cada palabra, cuando la quito, yo aprendo ahí. Entonces, esos fueron los años de Freinet y vienen los años de educación compensatoria. ¿Qué hicimos en educación compensatoria? En las tutorías de jóvenes de educación compensatoria. Había un ejército de niños en la matanza de Acentejo, en Tenerife, que se iban de la escuela con 9, con 10 años, y en esa época no valía mandar el guardia municipal a la casa, porque igual le corrían al guardia municipal, en según qué zonas, ni pasaba por la cabeza. Había que buscarlos uno por uno. ¿Qué hicimos? Creamos la primera cooperativa de artesanos de Canarias, con jóvenes analfabetos, incapaces de expresarse, pero que se convirtieron, uno de ellos sigue cosechando premios en diseño de artesanía, David Guijarro Castillo. Cuando digo que creamos la primera cooperativa, es que tuvimos que ir con los padres a emancipar a estos jóvenes de 15 años para que pudieran crear una sociedad cooperativa limitada, pero había que poner 500.000 pesetas de fondo que no existían. Entonces yo pedí un préstamo personal, le daba un préstamo a la cooperativa. ¿Y qué hacían estos muchachos? Mira, pues crearon el Museo de Artes y Costumbres Populares de la Matanza de Acentejo. ¿En qué consistía? Se acercaban a cada casa y le decían, llévame al gallinero. Que allí donde crees que hay cosas que no sirven para nada, existen. Dice, a ver, y esas sillas vitorieras, y eso, ya, nosotros te la vamos a aprender a ser artesanos restauradores, te vamos a restaurar la silla y firmamos un convenio contigo que renovamos cada año. Sigues siendo propietario del objeto, es tuyo, cuando quieras te lo vas a llevar, pero nosotros lo mostramos en una casa que se restauró. En medio de aquel proceso había
uno de los alumnos de compensatoria que dijo un día cuando entró en el taller de carpintería: "No, tremendo listón, está bueno para una lanza". Digo, una lanza para lanzar. No, una lanza de cabrero. ¿Tú eres cabrero? José, sí. ¿Tu padre es cabrero? Sí. ¿Qué es eso de la lanza? Vamos a hablar con tu padre. En aquellos años, el maestro Palmero, Talio Noda, investigador, acababa de escribir un libro poniendo nombre a una cosa que no tenía nombre. La lanza tenía nombre, el cabrero tenía nombre, pero el salto del pastor no existía, esa denominación. Talio dijo: el ganado se está estabulando, el pastor mayor está dejando, ya no brinca. Aquello que yo vi alguna vez que me impresionó, que a los cronistas españoles les impresionó, dejando testimonios, saltaban tantas varas y como pájaros ponían los pies en el suelo. Dijo: ¿qué hacemos con esto? Esto va a desaparecer, a no ser que encontremos una práctica, entre comillas, deportiva, que permita. Oye, pues en la matanza, estamos hablando de hace ya 38 años, teníamos el cabrero, teníamos los jóvenes, copiamos su lanza, aprendimos a brincar con él, creamos la escuela de deportes autóctonos Aiten Majej, los hijos del sol en lengua guanche, y empezamos a hacer demostraciones. Bueno, para nosotros es una satisfacción inmensa que un ejército de centenares de jóvenes y no tan jóvenes canarios hoy practican una cosa que parece la misma, pero es distinta, que ese es el reto desde la educación. ¿Por qué es distinta? El cabrero sale solo con ganado. Los saltadores salimos todos juntos sin ganado. El cabrero sale todos los días y salta lo menos posible para no tener esguince de tobillo. Los deportistas salimos solo los fines de semana y buscando los saltos más grandes porque estamos buscando otra cosa. El cabrero tiene 3 lanzas y lleva solo la que necesita para el terreno, de manera que cuando el terreno es bastante llano no lleva. Nosotros fabricamos lanzas más grandes que las más grandes lanzas de la caldera. ¿Por qué? Joder, porque yo con una lanza de 4 metros puedo saltar 6 prácticamente sin brincar. Pero fue bonito. Fue bonito. Museo Municipal de Res y Costumbres Populares, los telares, el tejer, la cerámica. Fue bonito. Y ven, son contenidos canarios. Claro, fuimos el único museo que no solo no recibía subvención, sino que cotizaba a Seguridad Social y le pagaba al Ayuntamiento de La Matanza hasta el impuesto de basura. E incluso cuando queríamos traer turistas desde el puerto de la Cruz, tuvimos que pagar el vado de la guagua. ¿Qué tal? Y hubo un momento, después de unos años, recibíamos visitas porque había que vender cada paquete de rosquetes con las artesanas dulceras del pueblo. Estoy controlando el tiempo. Los contenidos canarios, a ver, allí se hacía todo. Allí se encendía la cocinilla de petróleo. Los niños cuando veían, o sea, ¿tú sabes lo que es explicar cómo el petróleo sometido a temperatura se convierte en un gas? Las primeras cocinillas de gas que sustituyen al carbón y al tal, y entonces tostar el millo y entonces molerlo. Era un museo absolutamente donde se tocaba todo, se hacía de todo. Las pruebas de fuerza con piedras. A un vasco le excita saber que los canarios también acreditaban su condición de ser humano poderoso, luchando contra la ley de la gravedad, levantando piedras, pero había una técnica específica que se utilizaba en la matanza. Entonces, encontrar aquellos. ¿Qué pasa? Que mientras encontrabas a los informantes, mientras hacías el proceso de investigación, mientras lo escribías, es que tenían que gestionar su cooperativa, es que tenían que realizar, por supuesto, la asamblea, pero es que además tenían que llevar la contabilidad. En un momento necesitamos un contable que nos puso el INEM, que nos vino a robar, tío, un señor mayor. ¡Ay, qué tristeza! Cuando te vienen a decir, es decir, seres humanos construyendo riqueza en torno a patrimonio cultural canario y además emancipándose, volviéndose personas capacitadas. El jefe que coordinaba educación compensatoria, el jefe que me supervisaba, me llama, todo iba casi que de 10 en 10 años. Me dice: Rogelio, vamos a crear el programa Contenidos Canarios. Marino Aldoán, viceconsejero de Educación. Queremos contar contigo para eso. Entonces yo le dije: Marino, le fui dando nombres de personas que Álvaro recordaría. Digo, joder, y son canarios, tío. ¿No vas a poner a un vasco a trabajar en el programa Contenidos Canarios?
Dice, y no vas a estar solo, es un equipo, pero nada, me dio una razón que no voy a dar aquí ahora. ¿Por qué? Y entonces entramos a trabajar en el programa Contenidos Canarios y no me gustó el nombre. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar, a ver, los programas educativos, para los que no son docentes, los programas educativos, en todos los centros educativos hay una biblioteca. Se supone que la biblioteca se usa, ¿vale? Pero a veces no se usa. Entonces se crea un programa bibliotecas donde se pone 2 o 3 personas dinamizadoras que estimulan que el profesorado utilice la biblioteca, propone iniciativas. Un programa de educación afectivo-sexual, Arima Guada, que fue puntero en el Estado español, en América, desde luego, todos los materiales. O sea, un programa educativo es docentes, enseñantes que comparten con el resto del profesorado algo que vienen haciendo. Por lo tanto, saben de qué hablan, ¿no? Entonces yo dije, oh, vamos a llamarle Escuela Canaria, vamos a llamarle. Y decían, no, porque eso parece que tiene unos tintes ideológicos, que puede generar rechazo. Pero contenidos canarios, pues ¿quién va a discutir que Canarias existe? ¿Quién va a discutir que Canarias existe y que el pino canario existe y que existe el volcán? Entonces vamos a hablar. Digo, bueno, me convencieron. Claro, hoy soy un ferviente defensor de los contenidos canarios y en estas jornadas tengo que serlo más. Bien, voy a hacerles una propuesta. Una pregunta. Cuando con la filosofía de Elisa y Celestín Freinet, pero no fueron ellos, fue un movimiento cooperativo, es decir, siempre era un trabajo muy colectivo, muy contrastar, muy compartir. Imagino algo muy parecido a la Foresta, el modo en el que ustedes organizan seguro las cosas. No hay autor, no hay un autor individual de la cosa. Entonces, estás en el programa Contenidos Canarios y decimos, oye, ¿y cuáles son los contenidos canarios? ¿Dónde están? Entonces, la primera tarea nuestra fue consultar los currículos que había hecho una colección de técnicos de confianza del PSOE, o sea, que no era ni Antonio Cubillo, ni el M. Payet, ni los más radicales canaristas. No. Le dijeron a la gente que entendía de literatura, le dijeron, existe la literatura canaria. ¿Quiénes son los autores sustanciales? ¿Quiénes son las obras sustanciales? Oye, usted es vulcanólogo. ¿Qué le podemos decir a un niño? ¿Qué necesita un niño, una niña, un joven canario para vivir en su tierra y poder interpretarla? Porque es que desde la geografía de España no se puede interpretar. Y todo es al revés. No, cuando ves una cosa redondeada es muy antigua, porque mira, pues en Canarias, y cuando ves muchos picos y tal, eso es muy reciente, pues justo al revés. Ya. En el volcán es exactamente al revés. El más reciente de los volcanes, pues ya así redondeado. Tú deja que pase 1 millón de años de lluvias, verás tú en qué queda la montaña, ¿no? Entonces, cogimos y nos pusimos a mirar ¿qué habían puesto de contenidos canarios esos técnicos? Porque nosotros no íbamos a cambiar la ley, no íbamos a cambiar el currículo. Nosotros veníamos a decir al profesorado, ¿Canarias existe? Que es que la frase es muy bonita. En el momento que termina la conquista de Gran Canaria, los últimos rebeldes eligen suicidarse antes que someterse. Y entonces la frase es, Canarias existe, mírala en pie sobre estos roques. Canarias existe. Y están los currículos. Y los currículos consagran derechos para nuestro alumnado. Y los currículos cristalizan obligaciones para el docente y para el inspector. Tú no puedes decir, yo soy maestro de primaria, pero mis niños no aprenden a dividir con llevadas. Dividir con llevadas. Eso ya veremos si llego. No, ¿cómo que si llegas? Tienes que llegar en tercero o en cuarto y llegas. Entonces, ¿qué pasa? Que los contenidos canarios estaban diseminados en los currículos, pero no se trabajaban. Lo que la gente hacía era la Semana Canaria, cosa entrañable. En pleno franquismo, hacer la Semana Canaria era una revolución. Canarias no existía durante todo el año, pero durante una semana existía un poco. ¿Qué parte de Canarias existía? Pues la Isa, la Folía, el Gofio y tal. Ya, Canarias ya está. Pero una vez que se modifican los currículos y el 35% de los contenidos
son canarios. En una semana no, eso no cabe. Bien, entonces, cuando una persona sabe algo por el método vivencial real, cuando una persona sabe algo, yo qué sé, estoy convencido aquí, estoy convencido, estoy absolutamente convencido de que hay por lo menos hay 8 personas que podrían ahora mismo darme una breve conferencia sin prepararla sobre cultivo ecológico en La Palma. Quienes se sientan capaces, no les voy a poner a prueba, no les pido que lo hagan, solamente les pido que me digan, pues, coño, yo creo que sí, yo creo que puedo hablar 15 minutos sobre cultivo ecológico en la isla de La Palma. Levanta la mano, por favor, si hay alguno. Oye, no, hay 2, yo lo sabía. Cuidado, tú no empezaste el pasado fin de semana con esto, tú llevas años. No, no te creo. Tú llevas años y además no leyendo libros. No. Tú has tanteo experimental, tú has practicado, tú has hecho la cosa y por eso sin preparar conferencia hoy puedes hablar. Bueno, pues miren, les voy a decir algunos de los temas. ¿Y qué hicimos? Hicimos, para que el profesorado lo entendiera, fuimos agrupando esos contenidos que estaban todos regados y dijimos, los 33 temas de contenidos canarios. Eso no existe a nivel jurídico, fue una propuesta nuestra para que la gente nos entendiera. Entonces yo digo aquí ahora, por ejemplo, manifestaciones plásticas aborígenes. En el currículo se nombraban las manifestaciones plásticas aborígenes. Y ahora yo digo, y no es un reto ni es nada, levanten la mano quienes se sienten capaces de darnos una pequeña conferencia sobre manifestaciones plásticas aborígenes. Hoy, aquí, entre los docentes. Te encuentras un artesano que es ceramista, que los fines de semana hace cerámica y puede darnos una conferencia, pero uno, encuentras 2. Vale, mira, otra tontería, mira, los cielos de Canarias. Es que es otro de los temas de contenidos canarios, está reflejado. Los cielos, pero los cielos son todos iguales. Digo, sí, claro, por eso en Cuenca hay un observatorio astrofísico. No, los cielos de Canarias tienen unas características especiales que hacen que Canarias sea potencia mundial en la observación conectada. Es que merece ser conocido, joder. El agua en Canarias. Hasta 33 temas de contenidos canarios. Y entonces cuando le decías al profesorado, esto está aquí y te obliga, decía, joder, porque yo no estoy formado. ¿Cómo vas a estar formado? Si te enseñaron ese fascismo perviviente, son los que te educaron, son los que te enseñaron el trozo de realidad que tenías que memorizar. Y además te colocaron orejeras para que no vieras. Entonces, el programa Contenidos Canarios intentó decirle a la gente, Canarias existe, están los currículos, te obliga. Y vamos a intentar darte algunos recursos que te permitan acercarte con calma, sin nervio, a esa realidad para que puedas compartirla. Miren, un proyecto muy bonito, esto siempre le decíamos a la gente, no te vamos a decir cómo se hacen las cosas. Vamos a detectar quién está haciendo cosas interesantes y las vamos a compartir. Y entonces creamos un premio que era, creamos que esa fue una propuesta, ¿no? El premio Contenidos Canarios. Premiaba la acción de un centro educativo en torno a los contenidos canarios de forma estructurada y articulada a lo largo del curso. Allí nadie que viniera con la Semana de Canarias no tenía nada que hacer. Y entonces había cosas interesantes, preciosas. Y las teníamos en maletas y las difundíamos. Y oye, si quieres conocer, por ejemplo, lo estoy recordando, el Colegio de las Mercedes en la Laguna tenía una reproducción de la laurisilva en el colegio. Todas las plantas, arbustos de la laurisilva del Monte de las Mercedes las plantaron en los jardines del colegio y el encargado de cuidado y tal tenía los rótulos y entonces los niños veían lo que era la falla, lo que era el laurel, lo que era no sé cuánto. Entonces le decías a la gente, se puede hacer porque otros lo están haciendo. Entonces la música, le dijimos a la gente, si en tu coro o con tu rondalla, lo que tú quieras que hagas, cualquier forma de abordar la música tradicional canaria o culta, o la música culta, que anda igual,
Dilo porque te vamos a ir a grabar a tu centro. Y vamos a grabar un casete y a todos los maestros de música de Canarias les vamos a decir, sí se puede trabajar los contenidos canarios. Porque en los contenidos canarios, en el tema de la música canaria, está conocimiento de autores, géneros, instrumentos tradicionales y tal de la música canaria. Y entonces grabamos 3 colecciones de casetes donde la gente veía que se puede hacer, se puede hacer. Y dijimos, coño, vamos a hacer antología de la poesía canaria recitada por niños canarios. Entonces mandamos a todos los centros de Canarias, si quieres, vas a elegir dentro de estos, porque ya existen las antologías editadas, vas a elegir autor o tal, y preparas a los niños y vamos a grabar. Venga, antología de la poesía canaria. Llegamos a un centro, equipo para grabar, y entonces el niño empieza. Y me dice el cazador, y le preguntas al maestro, mira, este niño es peninsular. Dice, no, es canario. Digo, ¿es canario? Joder. Pues lee como si... No, es que yo le pido que lea bien, que pronuncie todas las... Digo, pero que pronuncie como si fuera de Albacete, de Sevilla o como canario. Tuvimos que paralizar la edición, nunca se editó, porque ojalá fuera que esos maestros, al no ser canarios, se les había escapado el detalle. No, eran canarios. Pero no habían caído en la cuenta de que la modalidad lingüística canaria es legítima. El español no existe. El español en general no existe. Si lo habla un cubano, lo habla como cubano. Y yo no he encontrado nunca un gaditano que hable español como si fuera de Sevilla. Yo no los distingo, pero ellos sí se distinguen. ¿Y qué necesidad tiene un chileno de hablar como si fuera uruguayo? ¿Qué necesidad? Ninguna. ¿Y qué necesidad tiene un sistema educativo de Canarias de hacer que sus niños, cuando hacen una obra de teatro, vosotren y vuestren, como si no fueran canarios? Pero es que la modalidad lingüística canaria dice que el alumno tiene que conocer sus rasgos, conocerlos, reconocerlos y sentirse pleno en ellos. Como mi madre, que es de Burgos y era laísta, pero con una satisfacción, la decía cada vez que la daba. Pero yo tengo entendido que para ellos es incorrecto. Pero yo no le corregía a mi madre. ¿Quién va a corregir a un niño canario cuando habla como canario? Por favor. Y tuvimos que paralizar. Entonces, se hizo la revolución legislativa. Los contenidos canarios estaban en el currículo, pero no estaban en la práctica docente. Torneo de lucha en los centros de medias. En los vascos sí. Sí, tienen deportes autóctonos y los aman mucho, sí. Pero tienen una federación que se llama Federación de Deporte Rural. Canarias tiene 7 federaciones independientes de prácticas deportivas autóctonas. Y la lucha canaria es un ejemplo de pervivencia milagrosa, tío. Es que es el deporte de los perdedores, de los desaparecidos, de los vencidos. Pero cuando Alonso de Lugo quiere festejar el nacimiento de Carlos III, entonces convoca y quiere llenar la plaza de abajo del adelantado de la Laguna. Sí convoca una carrera, pero convoca una luchada, porque con una luchada se llenaba el terreno de gente. Entonces, el currículo dice: conocer, valorar y practicar el rico repertorio de modalidades lúdico-deportivas, autóctonas y tradicionales de Canarias. Y los terrenos de lucha se habían convertido en parking para los maestros o en jardín, o se habían entullado de lo que quiera que sea. Y hicimos una convocatoria desde el programa para los profesores de educación física para decirles: existe un compromiso. Joder, pero es que yo no sé. Tranquilo, te vamos a apoyar.
Entonces se inventó una cosa que fue el torneo de lucha en los centros de medias. La mitad, en 5 años, la mitad de los institutos de todo el archipiélago participaban en el torneo de lucha de los centros de medias. Quedan todavía en los terreros algunos luchadores muy importantes de la historia de la lucha canaria que iniciaron su práctica deportiva en el torneo de lucha de medias. Entonces, el silbo gomero. Suelo decir que el silbo gomero es la perla en el chiquero. De la UNESCO dicen, pero eso es así. O sea que es un sistema de comunicación a distancia sustitutivo de una lengua natural, doblemente articulado, de la misma naturaleza lingüística que el alfabeto y además adaptable a todas las lenguas naturales del mundo. Sí, pero eso es una obra maestra del patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, coño, pues lo voy a declarar. Y todavía estamos en el proceso de que algunos maestros gomeros, docentes, después de 25 años de incorporación de monitores ajenos al sistema educativo, se decidan a aprender a silbar para ser ellos parte del proceso. Aunque felizmente tenemos profesores no gomeros fuera de la gomera ya enseñando y compartiendo silbo gomero con los niños y tal. El silbo gomero se ha convertido en el faro de los lenguajes silbados del mundo. Que dicen, coño, pues quizás ese es el camino. Y se fijan y se copian y estamos en un proceso hermoso de compartir ese tesoro. Curso para opositores. Ay, salía, tú eres lo estábamos hablando. ¿Cuántos maestros vienen y aprueban las oposiciones y son, por ejemplo, vascos, por ser, ¿no? Y han aprobado las oposiciones. Claro, pero es que vas a trabajar en Canarias. Entonces, fíjate tú lo importante que para el sistema educativo que decía, hay unas páginas web, te las lees y cuando pongas como en los contratos esto dice, marcas una casilla y dice, leído. Entonces ya está. Ya estás capacitado. Hicimos un curso de aproximación, era muy breve, ¿sabes? Era muy breve, pero era decirle a la gente, Canarias existe, está en los currículos, merece estar en el aula, merece estar en el aula, en su proporción. Bueno, y luego, cuando ya teníamos el torneo, entró una nueva dirección general que nos dijo, mira, ya está bien ya, de silbo, y el torneo de lucha me lo paran. El compañero José Miguel Martín Palmero fue presidente de la Federación de Lucha durante 2 mandatos. Había participado en el proceso de emancipación de la federación y en un momento que había una Federación Española de Luchas en Madrid, lógicamente, era la Federación Española de Luchas en Madrid. Tenía 5.000 licencias deportivas. 4.890 eran de luchadores canarios que practicaban lucha canaria y como 87 eran de pues, lucha grecorromana, lucha tal, luchadores españoles que luchaban también. Los leoneses tienen su lucha también autóctona propia, no muy interesante, pero no, digamos, tiene su dimensión, que es la mejor dimensión posible para la lucha leonesa en León, porque es cosa de ellos y ellos sabrán lo que hacen y cómo lo hacen. Pero hubo un momento en que la lucha canaria dice, pero ¿cómo aquel señor desde aquel despacho de Madrid va a gestionar los torneos, la dinámica nuestra? Que es una... Entonces hubo un proceso muy bonito. José Miguel participó en eso, participó en la incorporación de la lucha canaria, en los torneos escolares en aquellos años de la Escuela de Verano de Canarias, de todo aquello, en la creación del equipo universidad. Y entonces viene una directora general y le dice, el torneo de lucha me lo paran. Y le dijimos que no. Y entonces nos dijeron, vuélvete para la escuela. Y volvimos orgullosos a la escuela, volvimos orgullosos a la escuela. Y entonces yo me veo en la escuela como maestro de música. Bueno, ya los contenidos canarios ya está bien, ¿no? Pues no, también son un recurso. En la matanza de Acentejo hay una danza que tiene 400 años registrada en la iglesia de la matanza de Acentejo, donde los guanches vencieron. La matanza de Acentejo, un nombre curioso. Y entonces resulta que
lo que se baila, y todos los bailes de pastores que tienen ustedes aquí, se baila, la danza se baila la noche del 24, como esto está en La Palma. Hay quien dice que el origen de esa tradición en La Matanza es algún palmero la llevó, muy probablemente. Entonces, ¿qué se toca el tajaraste? Y yo digo, coño, sol, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, fa, mi, re, do. Solo falta así, están todas las notas. Pero es que están todas las notas correlativas. Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, sol, la. Digo, coño, si quiero que aprendan la escala, la puedo enseñar con cualquier cosa, pero con el tajaraste, pues que el tajaraste se baila. Es que se toca, es que el tajaraste. Y entonces todos los niños acababan, los de sexto acababan ensayando y dominando el baile. Y entonces en el concierto de Navidad, los de sexto se despedían cada año, pues echabas 25, 50 nuevos posibles bailadores de él. Pero es que resulta que si empiezas desde sol y sin la flauta, trabajas primero con los 3 dedos y la nota es sol, pero es que como está la clave de sol, pero es que como el sol es una espiral, es que tú puedes encontrar. Si encuentras, si no encuentras, no. Pues si no buscas, no vas a encontrar. ¿Cómo se avisaba el toque? Bueno, tuvimos niños en La Matanza, silbadores, que fueron al campeonato anual de silbo gomero en La Gomera y ganaron repetidamente el concurso. Y trajimos a los maestros silbadores que me enseñaron a mí, se les entregó la placa en La Matanza como abuelos del silbo gomero de La Matanza. Ya estamos en hora. Déjame ver si me queda alguna cosa. Como luego tendremos el... sí, es la última que voy a decir. Cuando llegaba la hora, esto le sorprendía mucho a los maestros nuevos, cuando llegaba la hora del recreo, durante 17 años no sonó nunca la sirena. Los niños le pedían a los reyes y por cumpleaños un bucio, una caracola. Entonces el bucio anunciaba que llegaba el recreo, los niños iban al recreo y luego cuando acababa el recreo se oía una voz de llamada que decía: ¡a los silbadores! Que corran la voz, que es la fórmula tradicional en La Gomera cuando se quiere mandar un mensaje para toda una comunidad y para toda la isla. ¡A tocar el bucio! Y entonces todos los niños, desde que oían la llamada, iban a buscar la talega y sacaban su bucio. Y entonces el proceso final de vuelta a clase, todos pasaban por aquí delante y aquí había un coro haciendo un tajaraste, un silbo y un bucio tajarasteado. Y pues todos los niños y los tocadores, cuando pasaban los de tercero A, si eras de tercero A, pues dejabas el grupo y te ibas en la fila y no pasaba nada. Entonces, ¿contenidos canarios? Sí, coño.